tardes, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros. Es un privilegio cuando el pastor Luigi me dijo que si puedo venir a dar una pequeña prédica con ustedes. ¿Está bien? 3 horas de prédica, ¿está bien? Amén. Eso es fantástico, hermanos. Tiene un buen sistema de sonido. Estoy bien admirado por este sistema que ustedes utilizan. Realmente es una iglesia bendecida. Y lo que ustedes miraron en YouTube esta tarde es de lo que este video debía haber sido puesto en el momento de intervalo en el juego del fútbol americano. ¿Quiénes vieron el fútbol americano? Ok, bueno. En el intervalo siempre hay cosas no buenas, ¿no? Pero habían hablado con los de Fox para poder poner este video y habían llegado a acuerdo, pero al final rechazaron. Como ustedes vieron, esas caras de gente que iba a ser abortada y son testimonio vivo de que Dios ha hecho al humano desde el momento de la concepción, hermanos. Así es que quiero invitarles a abrir el Salmo 139 y comenzar con unos versos en el Salmo 139. Por favor. Un salmo maravilloso que nos invita a reflexionar acerca de la vida. Y especialmente quiero que vayamos exclusivamente a los versos 13, desde el verso 13 hasta el verso 16. Quizás tengan esto en la pantalla, no lo sé, pero si tienen sus Biblias, amén. ¿Quién tiene el arma de Jesús? Amén. Esta es nuestra espada y tiene que ser cada vez presente, llevando incluso al trabajo, a su hogar, en sus momentos que debemos nosotros estudiar su palabra, quien nos va a levantar a nosotros en este sitio. El pueblo latinoamericano está haciendo historia en América, hermanos, y necesitamos ser fieles a Cristo Jesús. Dejemos de hablar de política, ¿verdad? Salmo 139, verso 13. Leamos todos juntos. Porque tú formaste mis entrañas. Vamos, hermanos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Oremos. Amado Padre, gracias por tu Hijo Jesús. En este momento te pedimos, ven con tu Espíritu, usa mi boca, enséñanos a través de esta prédica de tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos, nunca olvidaré cuando vi mi tercera nieta por primera vez. Era hermosa. Comenta un hermano y pastor Bill. El nombre de él se llamaba Bill y todavía existe, vive en la iglesia Grace en California. Él decía, como su esposa y él se quedaron en esa habitación común del hospital, mirando con fascinación y con gozo el extraordinario milagro de la vida. Ellos expresaron en voz alta, maravillados de la manera en que Dios había formado sus pequeños brazos, sus pequeñas piernas, sus dedos, y se preguntaban, hermanos, ¿a qué lado de la familia se iba a parecer al crecer? Y se regocijaron por el hecho de que estaba sana y fuerte esa niña.
ellos casi no podrían apartar sus ojos de Elia. Era sin duda parte de nuestra familia, comenta Bill, y estaba tan agradecidos de que Dios le trajera a sus vidas. Bill continúa haciendo y diciendo, ahora solo teníamos que esperar que naciera, pero sería más de 7 meses antes del día de su nacimiento. Ellos estaban maravillosos incluso antes de que nazca. De hecho, su nieta estaba todavía en su primer trimestre de vida cuando se encontraron con Elia por primera vez. Su madre había sido hospitalizada por una enfermedad relacionada con el embarazo, usualmente hipertensión arterial del embarazo, que se llama preeclampsia. Y sus primeros destellos, hermanos, de Elia fueron a través de una máquina de ultrasonido. ¿Cuántos han visto una máquina de ultrasonido? Muy bien. Esa máquina es maravillosa en este tiempo, construida de tal manera que podemos ver incluso la circulación neonatal del niño. Esa máquina puede ayudarnos incluso a hacer cirugías dentro del útero de la mamá. Pero regresemos a esta historia que estamos leyendo juntos, hermanos, dejándoles saber que en su corazón, ¿quién era esta niña? Pero allí estaba, dice Bill, como un embrión de 7 semanas de edad. ¿Cuántas semanas? Cariñosamente conocida como cacahuate, con oídos, ojos, codos, dedos de los pies y una nariz reconocible. Yo estaba, dice Bill, asombrado al ver cuán nítidas eran sus características. ¿Cómo puede alguien pensar que esta vida no es un ser humano? Le pregunté a mi esposa. Las imágenes que vieron ellos no eran, hermanos, de una mancha o masa indistinta, sin forma. No, ellos vieron claramente a su nieta. Y ustedes pueden ver a sus nietos, a sus hijos, a sus hijas a través de esas máquinas. Madre, usted puede ver claramente su futuro hijo o hija. Y allí estaba ella, completa en toda la belleza de la persona. Hermano, yo personalmente tampoco olvidaré cuando yo realizaba mi pasantía durante mis estudios de medicina en la maternidad de Quito, Ecuador, donde había recibido en mis manos, hermanos, cientos de niños y niñas en el momento en que las madres se encontraban con dolor, con labor y estaban listas para dar a luz a sus respectivos hijos e hijas. Me encontraba yo en la sala de residentes esperando, listo para entrar en cualquier instante en que la mamá, la enfermera decía, está ya viniendo. Y obviamente estaba listo para vestirme con el traje quirúrgico apropiado, con los guantes estériles que se usaban en ese entonces, y apoyar a cada madre durante ese momento de labor final y recibir con gozo, hermanos, algo que es indescriptible, ver nacer ese niño y resolver en sus manos, y a través de ciertas maniobras, hermanos, en ese momento cerrar el cordón umbilical y luego coger al niño y con una bolita de aire tratar de sacar ese moco que todavía está ahí en los pulmones, y en ese momento el niño grita. Es su primer lloro. En este mundo, hermanos. Aquí en los Estados Unidos, diría algo más, quería añadir a esta situación de que esta nieta de Bill tenía su corazón latiendo dentro de su pequeño cuerpo,
Allí estaba, hermanos, completa en toda su belleza de persona. Persona completa, hermanos. La nieta de Bill no tenía siquiera 2 meses, 7 meses de embarazo. No tenía 2 meses cuando ellos lo conocieron. Y por imposible que pudiera parecer, hermanos, o imaginármelo, en esa misma fase de desarrollo, millones de bebés no nacidos mueren cada año en este país. Según estadísticas recientes, el 22% de todos los embarazos, excluyendo abortos involuntarios, excluyendo esos abortos, hermanos, involuntarios en los Estados Unidos que terminan en aborto, el 22% terminan en aborto. Es decir, de 5 embarazos, 1 es abortado. Desde que sucedió este caso, que muchos tal vez no conocen como latinos, pero aquí en América en 1973 hubo una discusión entre Roe y Wade y ganaron diciendo que se hagan el aborto, y se aprobó el aborto en el año 73. Desde ese entonces se han efectuado más de 45 millones, casi 50 millones de abortos en los Estados Unidos. Estadísticamente hablando, diría que el 61% de estos ocurren antes de que el feto tenga 9 semanas de edad. El 61% de los abortos. Y con otro 28% se produce entre las 9 y las 12 semanas. Por el momento, las razones más comunes para practicar un aborto son de naturaleza social, entre comillas social. Lo que significa que el embarazo es un inconveniente. ¿Es qué? Para la mamá, o tal vez para el papá también. O el niño no es deseado por la madre por una razón u otra. Y de aquellas mujeres que tienen abortos, al menos el 65%, escuchen esto, 65% se consideran a sí mismos cristianas, de las cuales 43 se identifican como protestantes o evangélicas y el 27% como católicas. Esta es la verdad. El sistema legal de los Estados Unidos, desde que se hiciera el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso Roe Wade, en 1973, ha declarado que las mujeres en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional de hacerse un aborto en las primeras etapas del embarazo, es decir, antes de considerar al embrión o feto, entre comillas, viable. ¿Qué quiere decir esto? Que sea capaz de vivir por su propia cuenta fuera del útero de la madre. Eso es viable. Más allá del hecho, hermano y hermana, de que la viabilidad es una norma subjetiva en sí misma. Subjetiva. La ironía, lo cual es un punto admitido incluso por los defensores de aborto, es subjetiva la viabilidad. La ironía es que un bebé nacido, a ese bebé nacido se le conceden todos los derechos legales como seres humanos. El momento que nace, tiene el derecho. Sin embargo, solo unos pocos meses antes o horas antes, ese mismo bebé que está dentro de la mamá, dentro del útero, dentro de ella, no se considera persona. Fuera de lo normal, hermanos. Desde que el Tribunal Supremo decidió en contra de los no nacidos, ¿en contra de quién? De los que no han nacido. El aborto como práctica médica ha sido ampliamente aceptado en la sociedad norteamericana, en la sociedad estadounidense. Pero
aquí tengo una pregunta, hermano. Pensemos en esta pregunta. La legalización del aborto a los ojos del gobierno hace lo correcto, es lo correcto ante los ojos de Dios. Para responder a esta pregunta, hermano, hay que empezar a determinar el punto de vista de Dios con respecto al embrión humano, al bebé humano. Considera Dios al embrión o feto una persona o simplemente un protoplasma. Si la Biblia nos otorga el estatus de persona al embrión o feto no nacido, si la Biblia no otorga el estatus de persona al embrión o feto no nacido, entonces, hermanos, tal vez el exterminio prematuro de tal vida es moralmente irrelevante, no necesita de moralidad. Estaría bien hacer el aborto. Pero si la palabra de Dios demuestra que el embrión no nacido es de hecho una persona, ¿una qué? Una persona, entonces el aborto, hermanos, es nada menos que un asesinato. Veamos lo que dicen las Escrituras. Amén. Abramos Génesis 9:6, por favor. Le voy a bajar esta agüita. En Génesis 9:6 en inicio del mundo, hermanos, después de que Noé había pasado el diluvio, le manda a Noé, les da algunas indicaciones especiales, puntuales. Y en verso 6 le dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermanos, el que quita la sangre, la vida de un otro hombre, ese hombre deberá ser ¿qué? Quitado también su vida. Fuertes palabras, directas palabras. Vámonos a Éxodo 20, por favor, en el mismo Antiguo Testamento. Éxodo 20 es el capítulo donde el Señor da los mandamientos. Y ahí todos los versos nos dice cuáles son estos mandamientos, y en el verso 13 nos dice un mandamiento específico. ¿Pueden leerlo, hermanos? No matarás. Una serie de pasajes de la Biblia deja en claro que Dios habla de la concepción. Concepción es el momento en que se une dos células. La célula del hombre llamado espermatozoide, los que están en el high school deben conocer, ¿verdad? Y la célula de la mujer llamado ¿qué? Óvulo. La concepción comienza cuando esas dos células que Dios ha traído en ese momento se forma el nuevo ser, con espíritu, en ese instante. Y estos pasajes de la Biblia dejan en claro que Dios se refiere a la concepción como el momento en el que comienza la vida de la persona, hermanos. En Job, capítulo 10 y 31, por ejemplo, atribuyen valor divino y cualidades humanas al embrión o niño no nacido. ¿Sí saben dónde está en Job, verdad? Job, capítulo 10, por favor. En el Antiguo Testamento. Recuerdan lo que le pasó a Job, ¿verdad? Todos sus hijos murieron. Todas sus cosas
Bueno, les digo en inglés, lo siento, Job. Yo digo Job. Job. Job, así es. Capítulo 10. Gracias por estar pendientes, hermanos. Capítulo 10 nos dice en el verso 8 y 12 algo maravilloso de las cualidades humanas. 10, 8. Tus manos me hicieron y me formaron. Está hablando Job a Dios en ese momento terrible donde quedó sin hijos, no tenía propiedades. Incluso los amigos le decían: eres un pecador, Dios te está castigando. Y él responde esto hablando con Dios, y en el verso 8 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Le pregunta Job a Dios. Acuérdate, dice en el verso 9, que como a barro me diste forma. ¿Cómo qué? Y en polvo me has de volver. ¿Y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Verso 11, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Wow. No necesita usted, hermano, ir a la escuela de medicina 7, 8 años para entender que somos hechos ¿con qué? Con huesos y ¿qué? Nervios. Que Él mismo nos ha formado. Sigamos en el mismo libro de Job y vamos al capítulo 31 a ver esta maravilla de lo que Dios declara que somos. Job capítulo 31 en el verso 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? Si Job estuviera peleando fuertemente con sus sirvientes, ¿qué le respondería si uno de ellos pierde la vida, hermanos? Y en el verso 15 dice: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él también? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? ¿Quién dispone que el embrión se quede en la matriz, hermanos? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El médico? Ninguno de ellos. Dios, en su maravilloso poder, permite que se implante el embrión en la matriz de una mujer, en el útero de una mujer, en el momento y en el sitio que Él desea. Y de los millones solamente uno entra en el óvulo y se forma uno, y si entran dos se forman los gemelos o los trillizos. Es solamente Dios. Nadie tiene control de eso. Pero pastor, recuerde, ahora se puede hacer in vitro o la fertilización. Sí, claro. Pero aún así ellos, hermanos, tienen que coger algunos de células de espermatozoides y poner a prueba, y algunos que no quieren, ellos solamente escogen uno, y los demás, ¿qué? Les quitan la vida. El Salmo 139 que estuvimos leyendo, no sé si en inicio leyeron, pero exalta de manera similar, hermanos, a Dios por su trabajo creativo, por su trabajo de creación en la hechura del bebé neonato. ¿Podemos ir al Salmo 139, por favor? Está después de Job. Y este salmo, hermanos, no solamente nos habla de la vida, sino también de cada uno en nuestro interior. Un salmo que a mí me ha llamado muchas veces a meditar y a reflexionar como cristiano. Verso 13 dice: porque tú formaste mis entrañas.
¿Con quién está hablando el salmista, hermanos? Mira lo que dice en el verso 1 del 139. Oh Jehová, oh Dios todopoderoso, oh Elohim, oh Yahweh, oh yo soy. Tú me has examinado y conocido. Y pasa hablándole a Dios de cómo Él está bajo Dios. Y en el verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Y ahora sabemos que las entrañas se llama DNA, proteínas y todo eso. Y forman este ser humano que cada uno de nosotros estamos aquí, ustedes sentados y aquí parados, ustedes escuchando y yo hablando, tocados ahora por el Espíritu Santo a través de su palabra maravillosa. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién me hizo en el vientre de la madre? Jehová, Dios. Te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Hermano joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Solo dos? ¿Yo? Ok. Hermano joven, y nosotros los adultos que ya sabemos, ¿qué maravillas hay en el mundo, hermanos? Las estrellas, el sol, las montañas, los valles y el ser humano. La maravilla más grande, hermano. Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Dios conoce cada célula de su cuerpo, hermano. Hasta de los que se caen esta mañana a lavarse las manos. Bien que en oculto fui formado. Antes que usted se vea aquí presente, usted ya fue formado, hermano. E incluso dice la palabra que cuando usted va a ser escogido por el Espíritu Santo, usted ya estaba en anticipación de ser escogido antes de la fundación del mundo. Y en el verso 16 dice, mi embrión, dice el salmista, vieron, ¿qué? Tus ojos. ¿No es maravilloso los ojos que nos ha dado Dios? Les puedo ver ojo a ojo a mi esposa y ver la maravilla de Dios en cada uno de nosotros. Y ver cómo ese embrión vio los ojos de Dios en ese momento. Y en tu libro dice en el verso 16, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Isaías, Jeremías y Gálatas comentan que Dios puede obrar en la vida de sus siervos. ¿En la vida de quién? De sus esclavos. ¿En la vida de quién? Esclavos. ¿Sabe que la palabra siervo en griego es doulos y significa esclavo? Pero pastor, ¿por qué habla de eso? Ya no hay esclavitud. Ya claro que no hay esclavitud. Pero el que está en Cristo somos ¿qué? Esclavos de Él, porque Él es nuestro Rey. Amén. En estos capítulos que vamos a leer enseguida, Dios puede obrar en la vida de sus siervos escogidos incluso antes de nacer. Veamos, Isaías. Está después de Proverbios, capítulo 49, por favor, verso 1 al 5. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre.
¿A quiénes llamó? Sea Isaías o a cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes. Si usted está en Cristo, hermanos, usted ha sido llamado incluso antes de haber nacido. Y después, ahora que está vivo y crecido, porque ha pecado, no le ha oído ese llamado. Hermano y hermana, si todavía usted no conoce de Cristo, este es el tiempo de reconocer que Él está llamando a su corazón. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿No es maravilloso? Que Él se acuerda. Y puso, dice, mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su alijaba y me dijo, mi siervo. ¿Mi qué? ¿De quién? De Dios, de Yahweh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi siervo eres, oh Israel, porque en tú me gloriaré. Maravillosa evidencia, ¿verdad?, de la obra de Dios, que puede obrar incluso antes que esa persona nazca. Dios está hablando como persona a persona, hermano. Somos personas. Y un niño embrión dentro de la matriz de la madre es una persona. ¿Es qué? Una persona. Vamos a Jeremías, hermanos. Ya leímos el capítulo, verso 4. No todavía, ¿verdad? Sigamos, por favor, antes de ir a Jeremías. Verso 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. La fuerza de uno es ¿quién? Dios. Y ahora sabemos es ¿quién? Cristo, porque es en Cristo que estamos, hermanos. Vamos a Jeremías capítulo 1. ¿Me quedan 9 minutos? Ok. Maravilloso. Veamos Jeremías, hermanos. Está después de Isaías, capítulo 1, versos 4 y 5. Les dije, hermanos, que íbamos a quedar mucho tiempo, pero tengo que cortar, ¿ok? Versos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese ¿qué dice, hermanos? Santifiqué, te di por profeta a las naciones. En Gálatas 1, 15, 16, en el Nuevo Testamento, por favor. El Señor nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios llamó por su gracia a Pablo y revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no consultó con otro humano, sino con Dios. Es maravilloso como Dios también nos puede decir, hermanos, en Lucas se documenta la alegría que expresó el niño Juan el Bautista, aún no nacido, cuando María le visitó a Elizabeth. ¿Se acuerdan de esa historia? Recién pasamos Christmas, ¿verdad? Navidad. Y aconteció que cuando oyó, dice en Lucas 1, 41, 45, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿qué? Saltó en su vientre.
Y en el verso 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura que saltó de alegría en mi vientre, dice. En el Salmo 51, hermano, apunta a la concepción en el momento de la naturaleza, apunta a la concepción como el comienzo de la naturaleza pecaminosa de la persona. ¿Qué dice en el Salmo 51:5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En algunos pasajes, hermanos, de la palabra del Señor, la Biblia habla de un niño no nacido de la misma manera de lo que hace de aquellos que han nacido, mostrando que Dios ve a los dos de la misma manera, al que ha nacido y al que no ha nacido, el que está dentro del vientre de la madre. Por ejemplo, en Éxodo 21:4 y 21:22, pueden anotar los que tengan papel y lápiz, se usa la misma palabra hebrea, hermano. La misma palabra hebrea se utiliza. Estoy tratando de ver cuál es esa palabra hebrea en mis notas. Esa misma palabra hebrea es yale, yalade. Tanto en 21:4 como en 21:22 de Éxodos está hablando de este hecho de que la misma palabra hebrea traduce niño o niños, a pesar del hecho de que en el versículo 4 de Éxodo 21 se refiere a un niño después del parto, mientras que en el versículo 21 se refiere a una vida en gestación. El Nuevo Testamento también hace lo mismo, hermanos. Se ve la misma evidencia de que Dios usa la misma palabra griega para la vida antes del nacimiento. En Lucas 1:41-44 que acabé de decirles, brefos es la palabra, como lo hace para la vida fuera del útero en Hechos 7:19, brefe, la misma palabra. ¿No es sorprendente, por tanto, saber que los no nacidos a menudo se describen en la misma forma que los nacidos? No es sorprendente para Dios, hermanos. Y nosotros debemos entender eso. Es lo mismo, la misma persona, los que estamos aquí como los que están ¿en dónde? En el vientre. La Escritura, hermanos, propugna, además del hecho de que todos los seres humanos son descendientes de otros seres humanos. ¿Están de acuerdo todos? ¿Cuántos están de acuerdo de que somos descendientes de seres humanos? Pero los que están en high school dicen, no, a mí me enseñaron que somos descendientes del mono. ¿Verdad? No es cierto, hermano, es una mentira. El niño o niña que está dentro del vientre es humano, es persona. Y así lo dice después de todo, hermanos. Después de todo, en Génesis 1:24-25 ordena de manera decisiva que cada especie dentro de la creación se reproduzca únicamente de su propia especie. Ballenas como ballenas, toros como ¿qué? Como toros. Rosas como ¿qué? Como rosas. Pinos como ¿qué? Como pinos. Humanos como humanos. La imagen de Dios en el hombre, hermanos, en Génesis 1:26, Santiago 3:9, es particularmente atacada por el aborto. En estos puntos, los que favorecen el aborto atacan estos versos. Después de todo, el aborto, hermano, no solo destruye la imagen de Dios en el feto matando al bebé, sino que también hace caso omiso
de la orden de Dios para multiplicar su imagen en las generaciones futuras mediante la terminación del proceso reproductivo. Dios ha ordenado que nos multipliquemos. Amén. Joven, ¿qué está esperando? Debe casarse. Hermana, casarse en la bendición y provisión de Dios, hermanos, bajo la iglesia, bajo el testimonio de este maravilloso grupo de personas que somos, ¿qué? La iglesia no es el edificio, amén. Somos cada uno de nosotros que venimos aquí a este sitio a aprender su palabra. Al final, como el feto resulta de dos personas, ¿de cuántas personas sale el feto o embrión? Dos, hombre y mujer, mamá y papá. Cada una hecha la imagen de Dios, eso dice la Biblia. La Biblia indica que él o ella también es una persona que se encuentra en la imagen de Dios. La Biblia, hermanos, la palabra del Señor argumenta abrumadoramente a favor de la persona del embrión prenatal, mientras se denuncia al mismo tiempo el horrible asesinato de seres humanos no nacidos. Cuando todos los hechos son presentados, hermanos, el aborto puede haber sido legalizado por el Tribunal Supremo de este país, pero no puede ver como algo menos que un asalto directo a la ley moral de Dios. Este es un asalto ¿a dónde? A la ley moral de Dios. Y obviamente hay consecuencias devastadoras, hermanos, del aborto. El derecho al aborto es sin reparo impulsado por un plan feminista. No tengo nada contra las damitas, hermanos. Es hecho por un plan feminista que no creen en Dios, muchas de ellas. O si lo creen, quieren ser liberadas de todo. Por un plan feminista que pretende poner los sentimientos e intereses de la madre por encima de cualquier cosa. Primero el interés de la madre. De modo que el derecho o elegir por parte de la madre prevalece sobre el derecho a la vida. ¿Cuál es el primer derecho? A la vida, hermanos. Como resultado, hermanos, apelar a la moralidad bíblica, apelar al derecho constitucional de la vida, apelar a los hechos científicos sobre el desarrollo de la vida en el vientre materno. Sabemos ahora, hermanos, que podemos incluso sanar enfermedades antes de que nazcan. Apelar a la brutalidad de las técnicas de aborto, apelar a todas estas cuestiones objetivas no tiene ningún peso con personas cuya cosmovisión, su manera de pensar no permite ningún absoluto externo, que no aceptan criterios morales más allá de la elección arbitraria de una mujer, o que aceptan sin crítica la línea del movimiento feminista ortodoxo. El doctor Larry Epperson explica que la razón subyacente por la que la gente quiere tener la opción del aborto es para mantener, escuchen por favor, es para mantener la libertad sexual. ¿Están callados? Y la conveniencia personal, eso dice el doctor Epperson. Su demanda de estos derechos es tan abrumadora que su solución a las consecuencias no deseadas de las relaciones sexuales no es detener la promiscuidad. Ellos no quieren continuar, ellos no quieren detener teniendo relaciones sexuales, ellos quieren seguir eso sin tener hijos o hijas. Eso es promiscuidad. Si no quieren matar a los niños no nacidos que resulten de esa relación sexual.
Aunque las mujeres que deciden abortar pueden estar haciendo caso omiso de las normas morales de Dios en el momento ese, rara vez escapan, hermanos, a la culpa y al dolor para toda la vida que resulta de su elección trágica. Hermano, las mujeres han sido diseñadas por Dios con un solo objetivo, diría yo, o con un objetivo importante: nutrir, para nutrir. ¿Para qué? Dar nutrición espiritual, material, emocional. Si usted quiere ver eso, puede ver en 1 Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Desean ver eso rápidamente? Vamos, hermanos. 1 Timoteo, por favor, en el Nuevo Testamento. Está antes de Tito. Antes de Tito está 2 de Timoteo, luego viene 1 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Comencemos en el verso 13 para que tenga todo contexto. Verso 13 dice: porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? Transgresión. Pero, verso 15, es lo maravilloso: se salvará engendrando ¿qué? Hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Estoy hablando yo, hermanos? No, la palabra del Señor, amén. Está diciendo la hermanita que usted se va a salvar engendrando sus hijos y permanecer en ¿qué? En la fe de Cristo, en el amor de Cristo, en la santificación de Cristo, con modestia. Ellas, las mujeres, tienen la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Sabían eso? Romanos 2, 14, 15. Y a menudo aquellas mujeres son manipuladas por otros, sea varones o otras personas, en su decisión, tal vez su novio o esposo. Son manipuladas para que tengan y le quiten la vida a ese niño que está dentro de su vientre. Como resultado, a menudo quedan marcadas por sentimientos de pesar y vergüenza, incluso si no conocen al Señor. ¡Wow! Estas mujeres generalmente desean sanidad, hermano, pero no saben dónde encontrarla. ¿Y dónde deben encontrarla? En la iglesia. Amén. Algunas se deprimen, otras se suicidan, hermanos. Y se ha encontrado que los suicidios de las mujeres que han tenido aborto, es mucho más alto. Hay un dolor y culpa muy fuerte, hermanos y hermanas. Pero recuerden esto, hermanos, que el perdón se encuentra en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿En dónde se encuentra el perdón? En el Evangelio de Cristo Jesús. Que a pesar de que la madre ha pecado contra Dios y contra su Hijo, hay una esperanza real. Hay una esperanza real. Que se encuentra ¿en dónde? En la gracia de Dios, tal como la ley para cualquier pecador. Como exclamó David en Salmos 32, 5, 6, escribiendo después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías: mi pecado, que dice él, te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermana, si ha cometido a veces en su vida un aborto, ese dolor que tiene puede ser sanado por medio de entregar su vida a Cristo
Jesús, quien murió en la cruz por usted, quien está sentado en este momento a la derecha de ¿quién? De Dios Padre, intercediendo por usted y por todos. A David le perdonó cuando él confesó. Y esa es la invitación de esta tarde, hermana, de que usted confiese su pecado, o de los que le han ayudado incluso. Pero es maravilloso también saber que esa hermana o mujer que ha tenido eso necesita apoyo, necesita ayuda, y están buscando no solamente ustedes, quizás aquí en esta iglesia, sino también fuera de la iglesia. Hay muchas mujeres que necesitan ese apoyo, y ustedes son la luz. ¿En dónde? En las tinieblas, porque tienen a Cristo Jesús. Y quiero dejarles estas 3 preguntas, hermanos. Primera pregunta: ¿cómo puede ayudar la iglesia a las mujeres que están embarazadas y considerando aborto, o que hayan terminado un embarazo? La iglesia debe ayudar a educar a las mujeres, hermanos. Amén. Segunda pregunta: ¿qué puede hacer la iglesia por las mujeres que ya han tenido un aborto? Obviamente el escenario ideal es tener la oportunidad de aconsejar a una madre embarazada antes de cualquier decisión irreversible se haya hecho sobre el feto. Pero debemos saber de que Dios perdona. Amén. ¿Dios qué? Perdona por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el Salmo 103 vamos a leer todos, hermanos, para terminar, por favor, esta tarde. Salmo 103. Verso 8 al 12. Promete es una promesa maravillosa, hermanos, a todos los que abrazan la gracia de Dios. Leamos juntos. Misericordioso, vamos hermanos, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Rebeliones. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre amado, gracias por tu misericordia con nosotros pecadores. Te pido en el nombre de Jesús que a tu iglesia como esta le apoyes, le ilumines, que los recursos que vas a ir proveyendo, como las clínicas con ultrasonido, con las consejeras o consejeros, puedan ellos hablar de Cristo quien perdona. Padre amado, como cristianos debemos emplear los mejores medios, hermano, que haya, legales, legislativos, Padre. Pero queremos pedirte a ti, amado Padre, que nos uses. Y si hemos cometido el quitar la vida a alguien, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor. Padre, que sea tu iglesia la que trabaje entre el mundo. No somos de este mundo, dice tu palabra, somos extranjeros. Ayúdanos a ser embajadores tuyos y esa luz en el medio de las tinieblas. Recuérdanos
que Romanos 13:17 dice que nosotros tenemos un gobernante, pero que no debemos ir con guerras, sino con tu amor. Que ese alcance sea un campo misionero para aquellos que no te conocen. Después de todo, hermano, la esperanza, Padre, tuya es la verdadera y es duradera. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús todos decimos amén.